¿Te acordás la primera vez que lo conociste a Diego? Sí, un fenómeno. Conocer a Diego, viste, como que se paraliza todo, como que hay una electricidad en el aire. Fue lo más grande que hay porque era nuestro. Diego fue algo completamente distinto a todo lo que he conocido, ¿no? Era un imán. Carismático. Y siempre era él que te venía a saludar. Cada vez que él hablaba estábamos todos así, viste, con una tensión que... Claro. Pero es el fútbol mismo, viste, un tipo que... Era un genio. Lo máximo. Hola, mundo. A ver, Andrés, te quieren saludar. Diego en la línea. ¿Te acordás la primera vez que lo conociste a Diego? Conocer a Diego, viste, como que se paraliza todo. El que lo conoció, el que lo vio, sabe que es como que hay una electricidad en el aire. No. Era terrible. Es tremendo. Sí. No, pero siempre tuve... Y además él como que te conoce o tiene datos y te los dice enseguida de tu trabajo, de tu carrera, y decís, pero yo estoy petrificado porque voy a conocer a Maradona y Maradona sabe quién soy yo, rompe el hielo. O sea, era una especialidad de Diego esa. Bueno, es el carisma que tenía, que ya venía con él. Así que eso... No, nosotros poder compartir tanto tiempo y estar en un mundial y compartir momentos fue algo muy lindo. Lo conocí en la Bombonera el día que jugamos contra Gimnasia. Contra Gimnasia, claro. Porque encima Mariano, que era el seguridad de él, el mono ese pelado que estaba al lado de él cuidándolo, amigo mío. Digo, Mariano, mirá que lo voy a abrazar. Digo, sí, boludo, venite que abrazarlo. Entonces cuando salimos a la manga, ya el Diego iba llegando al banco. Ya, boludo, el cuerpo, ¿viste? Sí, es otra cosa. Es otra cosa, boludo. Y me dicen los pibes, ¿lo vamos a saludar? Le digo, ¿he saludado acá a Bagallo? Mira si no voy a saludar al Diego. Estás loco, boludo. ¿Quién no voy a saludar al Diego? Y me le fui de cabeza. ¿Nunca lo habías visto? Nunca. Había hablado una vez por teléfono, medio ahí con Carlito, él estuvo hablando y compartí así. Bravo, Buffon, Maradona, esas cosas de Carlito. Esas cosas, esos verduleros que tenía Carlito en el teléfono. Con el respeto de los verduleros, ¿no? Y cuando lo abrazo así era como, fue tocar a Dios, boludo. ¿Te dijo algo? Sí, pero no lo puedo decir. No pudiste decir. No lo puedo decir. Irreproducible. No, irreproducible no lo puedo decir porque la memoria de él no... Claro. Pero, a ver, fue él. Y después me quedé charlando con él mano a mano, así, lo abrazo y Mariano se queda. Y le digo, ¿te estás portando bien? Sí, me estoy portando bien, guancho. Le digo, ¿te está cuidando Mariano? Mariano es un fenómeno. ¿Vos cómo andás bien? ¿La familia bien? Bueno, dale un beso. Pum. A Diego lo conozco en el 79, cuando él hace una gira pre-mundial de Japón por Los Ángeles. Él viene con toda la familia. Yo ya obviamente estaba cubriendo para el gráfico y estaba Jorge Sitterpiller y me piden si lo puedo ayudar a alquilar un van para ir a pasear por Beverly Hills y esto y lo otro. Estaba la familia entera, don Diego, doña Tota, los hermanos y Jorge. Alquilo el van, lo llevo yo a pasear por Los Ángeles y bueno, hicimos, digamos, una linda relación pasajera en ese momento y después lo empecé a ver en distintos lugares. Tuve la fortuna de estar las 2 veces que Napoli sale campeón en Nápoles, estuve en la casa, estábamos con Cherkis. Se acordaba, ¿no? Que lo había llevado. Sí. Eso, Diego. Se acordaba y el turco también. Yo me acuerdo que habíamos ido a pasear por las colinas de Beverly Hills. Sí. Dejé el van con el freno de mano y yo tipo no tenía mucha experiencia en coches tan grandes y cuando quiero arrancar no arranca, todos empujando, incluso Jorge Sitterpiller, y el turco me dice, che, ¿no tendrá el freno de mano puesto? Y me subo al coche y tenía el freno de mano puesto. Una vergüenza, papelón total. Después él volvió a Los Ángeles para otro amistoso, ahí también lo traté. Ahí estuve, México, ¿no? ¿Jugó un amistoso en Los Ángeles? Creo. Jugó el resto del mundo después de México, sí. en el Rose Bowl. Sí. Pero antes de eso, él creo que vuelve también para un amistoso me acuerdo que era contra la selección de El Salvador. Y yo recuerdo haber gestionado, y esta es la nota que se me escapó por 5 minutos, que hasta el día de hoy digo, pues me dijeron que iba a ser tapa. Como yo tenía contacto por las veces que iba a Las Vegas con la gente de Mohamed Ali,
con Howard Bingham, que era su fotógrafo personal, pero también Sí. hacía las veces de representante. A mí se me ocurre esta idea propia de llamarlo a Howard. Yo tenía el teléfono, antes se llamaba por teléfono fijo, y decirle que estaba Maradona y que los quería juntar con Cassius Clay, con Muhammad Ali. Me citan tipo a las 10 de la mañana en la casa de Muhammad Ali, en la calle Wilshire, barrio Cerrado. Yo lo voy a buscar a Diego al hotel. Cuando llego veo que hay muchísima prensa en el lobby. Subo a la habitación de Diego. Diego tenía, creo que fue a la vuelta incluso del Mundial de Japón, puede haber sido. Y le digo, Diego, tenemos que salir, hay mucho tráfico, hay mucha prensa abajo. Por favor, no pares, porque si no, no llegamos. Tranquilo. Bajamos, se abre el ascensor y se le tiran todos encima. Él, ya en esa época, capeaba y manejaba bien a la prensa, pero bueno, lo demoraron 5 minutos. Llegué a las 10:05, pero no te exagero. Toco el portero eléctrico de la garita de seguridad. Vengo con el señor Maradona a ver a Muhammad Ali. Y alguien me dice, la cita era a las 10. No lo pudo esperar, ya se tuvo que ir. Mira, yo lo conozco teniendo 17 años en Fiuggi, porque te cuento tal cual como fue. Sí. Me despierto una mañana, no entrenaba, yo jugaba en el Napoli. Claro. No entrenaba, tenía día libre, y me entero del noticiero que estaba en Italia. Digo, en Fiuggi. Se lo digo a mi mamá, le pregunto a mi mamá, le digo, mamá, ¿dónde está Fiuggi? Digo, en realidad está cerca de Nápoli, está a 1 hora y media. Bueno, voy. ¿Pero dónde vas? Me dice, ¿dónde vas? Lo llamo a mi tío, me tiene que acompañar. Mi tío, ¿Tu vieja sabía que lo ibas a buscar a él? No. Sí, olvídate. Mi tío, más loco que yo, dijo, vamos. Tu tío, el hermano de mi mamá. Cristiana, perfecto. El hermano de mi mamá, Fabio. Bueno, vamos. Y yo paso un alambre que estaba ahí, un alambrado que estaba ahí. Y nada, y se me acerca un tipo, me dice, andate. No, yo no me voy, digo, porque tengo que hablar con él. Tenía 17 años. Después, el tipo se puso, no me acuerdo quién era, se puso un poco medio, viste, violento. Uh-huh. Te tenés que ir, andate. Y mi tío, Fabio, le grita a mi papá, esta es la última vez que tenés la oportunidad de ver a tu hijo. Él se gira, dice, que pase. Fui y ahí tuve el primer contacto con él, a los 17 años. 17. ¿Cómo fue? Muy lindo. Él estaba en una época complicada. Claro. Estaba en una época complicada, estaba la pradera. Sí. En un momento muy... Estaba muy gordo, eso es antes de la internación en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. En la Suizo. Sí. Y él estaba, yo creo que en uno de los momentos más oscuros de su vida. Pero, bien, no puedo decir nada. Me habló bien, hablamos de un montón de cosas, pero fue una charla de 1 horita más o menos, 45 minutos. ¿Le reprochaste algo? Papá, ¿por qué no me reconociste? Te vine a buscar yo. Se lo pregunté, este día se lo pregunté. Y él me contestó, vos sos mi hijo, yo lo sé, pero por la prensa no puede ser así. Esto a los 17 años. ¿Por la prensa? Sí. ¿En qué sentido? Que no lo podía hacer público. Que no podía ser público. Uh-huh. Sí. No me dijo por qué. Ok. Y después, a los 29. A los 29 acá, en Argentina. Sí. 29, año 2015 más o menos, por 2014, 2015. Yo ya estaba, si no me equivoco, sí, yo estaba casado, 2015. Esa fue la segunda vez. La segunda vez. O sea, ¿no se encontraron después de ese No, porque al final él me dijo, llamame, yo estoy en Cuba, pero vos sabés, ¿no? Cómo fueron las personas que estaban al lado de mi viejo, ¿no? Yo llamaba y nada. No pasaban la llamada, obviamente. ¿Y no las pasaban? O sea, obviamente no.
lo hacían. ¿Y crees que no las pasaban porque eran más dieguista que Diego? ¿O quizá tu viejo decía, no me pasen las llamadas? ¿Lo pudiste hablar con él eso? Muchas veces lo hablé, pero era como una cosa, era como rutina. O sea, pasaba un montón. Pasó un montón de veces adelante mío que le dijeron, no, Diego está durmiendo. Y era mentira. Mi papá estaba ahí, despierto. Sí. Te hago un ejemplo. Salgo de cuando me junto con él a Fiuggi, estaba saliendo y cruzo a Coppola. Y Coppola me dice, ¿cómo? Estoy re feliz que conociste a tu viejo, sos un pibe muy educado, bien, contá conmigo. Hace 5 años, no 5 años, 4 o 5 años, no me acuerdo, Coppola en una nota dijo que no me conoce. ¿En serio? ¿Vos te das cuenta? Eran todos así, Todos. casi todos. ¿No había ningún puente para que la relación fluyera un poco más? No. No. No, con él yo me llevaba muy bien, no se metía para nada en la relación ni nada. Y eso que viste que él decía, no, que, ojo, Sí, los novios de nada, Darby y Yanina la van a pasar mal. No, bien, bien. Bien, si fumaba habano en mi casa y me tiraba toda la ceniza en el piso. O sea, imagínate, yo no le decía nada, pero nada, Diego cuando tenía a Diego era un cago de risa, ¿no? Siempre estaba todo el día bromeando. Pero no, siempre me llevé muy bien con él. No lo veía mucho. Las pocas veces que lo vi fueron acá en Argentina cuando venía en la temporada que ya había vacaciones. Y después iba muy poco a Europa. Habrá ido 2, 3 veces, pero se quedaba en el hotel, venía muy poco a casa. Era increíble lo que generaba cada vez que entraba a cualquier lado. ¿No? Y yo cada vez que me cruzaba, yo tímida, ¿viste? ¿No? Y siempre era él que te venía a saludar. ¿No? Eso era increíble de Diego. Se acercaba a todos los deportistas, saludaba, te decía, no puedo creer lo que haces, que sos una loca, mirá esto, o cualquiera, ¿no? Y yo decía, ¿te estás diciendo eso, Diego? No lo puedo creer. Tenía empatía con los deportistas. Sí. Pero bueno, la vez que me lo crucé en Beijing, que estábamos jugando contra Alemania, Holanda, el estadio dejó de ver el partido, obviamente, y empezó Diego. Y claro, empezaron a tener que parar a la gente porque él se quería sentar y empezar a cantar las canciones para las leonas. Sí, sí. Y lo mejor fue cuando me pidió las zapatillas para Claudia. Dame la zapatilla de Claudia, que era tu zapatilla. Y yo decía por dentro, pero tengo 2 pares nada más. Tengo que seguir jugando. ¿Qué hiciste? No me importa, me la está pidiendo Diego. Saqué las Olvídate. zapatillas, las tiré, ¿entendés? Y Diego tengo una foto de Diego con el par de zapatillas. Bueno, ese juego olímpico ese día fue todo, porque me acuerdo que a mí me toca doping, entonces no pude estar en la charla que él le dio a las Claro, leonas. Y yo me acuerdo que estaba sentada con la médica, la miraba, le digo, escuchame una cosa, le digo, no puedo hacer pis, o sea, estoy muy nerviosa, quiero ir a saludar a Diego, acompañame, digo, tipo, ¿qué querés que te diga? Y yo creo que la médica quería también saludar a Diego, Claro. porque las dos corriendo por el pasillo, ¿viste? Y digo, no, se fue, no lo puedo creer, y cuando llego a prensa, me dice, no, ¿cómo me voy a ir? Estoy esperando para saludar. Tipo, casi me agarro un infarto. Tipo. Y ahí, bueno, las fotos que conocemos, que estoy saludando, me abraza, y no puedo creer lo que hace en la cancha. Dice, sos una genia. Dale, me estás jodiendo. Tipo. Y le dije en un momento, mucho de lo que hago es porque te lo estoy copiando. Se cagaba de risa, pero bueno. Tuviste también una relación muy especial con Diego. Sí, yo, o sea, separo en dos mi relación. Lo que fue Diego como compañero, después como técnico hasta un punto, en una situación, en una charla que yo tuve con él y que la voy a guardar conmigo. Y En la selección. En la selección. ¿Antes y del después, mundial o y después de eso, durante el Durante mundial? Durante el mundial. Y después de eso, que a mí, o sea, me metieron en el medio de algo que no tenía nada que ver, pero bueno, o sea, fue una declaración de mi viejo en ese momento. ¿Qué había dicho tu papá? No, había hecho, creo que un comentario sobre por qué no había jugado algo más, me parece, algo Claro. así fue.
Y bueno, y quedó ahí. Y por ahí yo, entendiendo también la lógica de Diego y a veces cómo se manipula la noticia y cómo le llegaba, creo que él pensaba de que yo había hablado, claro, había hablado, y yo en la realidad con mi papá cero, o sea, nunca le comenté qué es lo que me pasaba, sino que hizo un comentario por él. Y la realidad tampoco tenía, porque en definitiva, cuando vos integrás un plantel o cuando estás, sobre todo en un mundial, bueno, puede pasar de que te toque jugar y a veces no te toque, y es lo más normal. Y yo lo tomé de esa forma, y es más, cualquiera de los chicos en ese momento, compañero, te lo puede decir. Y se terminó ahí. Y después, bueno, vino todo el resto y todo el resto de Diego hasta ese partido. Y cuando volviste a ver la imagen, dijiste, ¿estoy de acuerdo con lo que hice o podría haber sido más liviano? Sí, no me acuerdo. Pasa que lo conocía y sé cómo reacciona y cómo acciona, y bueno, y sabía por dónde venía la mano. ¿Cómo fue tu vínculo con él cuando llegás para formar parte de su staff en Gimnasia? Era un Diego que venía de una etapa primero en Emiratos Árabes, después en México, y llegaba a Gimnasia con la necesidad de que alguien estuviera en el día a día. ¿Cómo fue, digamos, porque con Diego es fácil entenderse y también es fácil pelearse? Así era. Pero ¿cómo fue en tu caso? Yo nosotros, vos sabés que no tuvimos una pelea jamás, pero jamás, En 18 meses no tuvimos un sí o un no. Nos pusimos de acuerdo muy rápido, él nos dijo lo que quería, nos dijo que el equipo lo iba a decidir él, que obviamente estaba abierto a sugerencias y todo, pero que la palabra era genial. Y él no tenía cuerpo técnico, entonces yo entré con mi cuerpo técnico. Y fuimos, él estaba en Bellavista viviendo. Y hablamos un rato de fútbol, un rato largo. Y él me dijo, bueno, ¿están con ganas? Obvio, en serio. Y él tenía muchas ganas de trabajar en Argentina. Tenía ganas de trabajar. Sí. Tenía ganas de estar en el fútbol. Y nos encontramos un Diego encantador. Ya más adulto, obviamente, y más tranquilo. Otro que si perdía se mataba. Sí. Diego, es lo que vos decís, creo que esa era la definición, no solo ganar, es no perder. O sea, no. Los grandes odian perder, no es que aman ganar, odian perder. Y a veces ganan porque odian perder, porque se imaginan, no, mirá si pierdo este partido, no lo voy a perder. Yo creo que en cualquier deporte, entiendo que hasta Jordan debe haber sido Nadal, así, ¿no? Jordan, sí, Djokovic, Federer, sí. Messi, Maradona, Tiger Woods, o sea, no, yo ese partido no lo pierdo. Y encima con ese talento, ¿no? Porque, a ver, yo de mi lugar de jugador, yo sentía que podía empujar a mi equipo, pero no que iba a torcer la historia de un partido. No me daba para eso. Ahora esto sí, estos saben que lo pueden hacer. ¿Con ustedes nunca tuvo una pelea, un enojo? Nada. Jamás. Diego era un amor, en el último tiempo era un amor. Nosotros, aparte él venía y, viste, ya nos íbamos en el carrito de golf, porque ya le costaba caminar, se había hecho el reemplazo de las 2 rodillas. Sí. Y yo iba tirando chistes y llegábamos y veía a los jugadores y siempre me decía, Gallego, que me den un beso. Te lo pueden contar los chicos de Gimnasia. Entonces vos pasaban de a uno, le daban un beso a Diego y ahí les hablaba. Yo a los más chicos les decía, miren, siempre, a mí en mi época de jugador, el que se paraba era Maradona y me hablaba, yo no sé, cruzaba, si me decía que había que atravesar el alambrado, y bueno, lo atravesábamos, si nos cortamos y vemos qué hacemos después. En definitiva, uno tiene la imagen del Diego futbolista, del Diego fútbol, nada más, que el resto no me importa. No, nada. El resto de su vida ni la juzgo, ni me importa nada. Pero Diego futbolista. Pero tuviste una conexión con él, sí, siendo compañero siempre, fuerte. Todo, incluso el día que me tocó salir con Boca de la última etapa, que le ganamos a Gimnasia, todo. Sí, claro. Vino, me abrazó, bueno, me dijo 2 o 3 cosas que te quedan en el recuerdo, ¿no? Uh-huh. La última vez que lo vi personalmente, ¿no? Y Diego tenía eso, te decía cosas que... Justa. Sí, pero muy, muy profundas. Sí, alguien que en definitiva, uno lo idolatra, por lo menos yo, lo respeta y
y no hago ningún tipo de comparación, nada, pero es de lo más grande que vi, ¿no? Usted lo marcó a Maradona, jugó en contra de Diego. Jugué en contra de Aquellos Diego. legendarios Ferro Boca del 81, por ejemplo. Jugué en contra de Diego, sí. Y después como entrenador tuve una peleita con él. Se enteró de una cosa cuando yo dirigía, pero no importa. Sí, un fenómeno. ¿Y cómo era Diego como compañero? A nosotros nos potenciaba en todo, ¿eh? En el entrenamiento, en vez de venir 5 o 6 periodistas, eran 45. Sí. Llegué con la Ferrari, con la Porsche, con el camión. Me acuerdo del profe Weber, teníamos la entrada en calor que duraba como 30 minutos. Llegó Diego, una vez sola lo hicimos, después era rápido. El Bambino lo hacíamos rápido. Y un crack. No le gustaba mucho. En el vestuario de Seiza nosotros hacíamos torneos de tenis fútbol. Bueno, creo que Diego Latorre lo dijo. Pero torneos era. Claro. Y él se cambiaba y no le gustaba mucho, ¿viste? Porque la pelotita. Sí. Y después ya nos fuimos apartando y hacíamos la cancha en otro lado. ¿Cómo fue la llegada de Maradona? ¿Es verdad que él te dijo, a todos les das trabajo, ahora me tenés que dar trabajo a mí? Si querés te doy la anécdota exacta. Dale. Le diste la posibilidad a Ariel Holland, que tenía un palo de hockey, y no me vas a dar la posibilidad a mí. Así fue puntual. Sin faltarle el respeto a Ariel, porque Ariel es el verdad primer invitado de Clanca, así que acá bueno, lo... No, y fue alguien a quien yo sí le di la oportunidad, pero obviamente él mostró la capacidad y el conocimiento para ser el entrenador que es, pero es verdad que en ese momento él estaba más relacionado con el hockey, Sí. y bueno, viste, están los que son de mucha escuela y los jugadores que tienen. Bueno, imagínate Diego, cuando me dijo eso, le dije, mira Diego, obviamente juntémonos. Yo fui a Bellavista, donde él estaba con su pareja en ese momento, y charlamos. Y bueno, rápidamente le dije qué quería buscar. Quiero estar en una cancha. Y obviamente le dije, ¿a qué apuntás? Porque imagínate, a Maradona, ¿qué le voy a decir? Claro. Yo voy a cualquier lado, quiero estar en una cancha, quiero estar feliz, quiero salir de acá, que a veces me estoy tirando plato en las peleas y esto y lo otro. Y bueno, terminamos rápidamente encontrando la posibilidad. Otra anécdota, cuando llamo a Jorge, que es dueño también de Dorados, y le digo la posibilidad de que había salido el técnico de Dorados, le digo, ¿y si llevamos a Diego? Y él me dice, pero Diego está acá porque estaba Coca en Tijuana. Yo, no, Diego Maradona. ¿Diego Maradona va a venir a Dorado? Sí, hablé y le digo, lo que sí, prepárate porque va a ser una revolución. Y bueno, la verdad que se terminó concretando y de verdad que más allá de todo, yo creo que para Diego en el momento después de la selección y que solo había más críticas de qué hacía y qué no hacía, para él fue reconfortante volver a un campo, sentirse cómodo y estuvimos, la verdad que el de arriba no quiso completar la obra porque llegamos o llegó, porque yo era parte de acompañarlo, a 2 finales a tiempo extra, que las perdimos con el San Luis que había comprado Atlético Madrid, pero fue espectacular. Para mí, estas cosas que me dio el fútbol de poder no son incomparables. ¿Cuál fue tu reacción cuando no solo te pide laburo, sino que además te incluye Ariel Holland? No, si le diste trabajo a uno que estaba con un palo Él me de quiso hockey. picañear porque Claro, tenía esa chispa. Por eso, sí. No, mi reacción es que sin que me diga nada, imagínate que para mí que me llame Maradona, en ese momento le hubiera dado una mano igual. Lo conté como anécdota y con respeto porque fue así, no es que ayudaste a tanto. Él me dio esa situación puntual, como diciendo, yo con lo que logré no me vas a dar una mano, le ayudaste a tanto, entonces así fue. Bueno, no, para mí era una doble responsabilidad, imagínate, porque más allá de todo lo que conllevaba imaginar cómo representar eso, no me olvido más que lo primero que me ocupé de preparar era que el entrenamiento sea a la tarde, porque bueno, uno se interioriza, claro, y yo creo que hay que tratar de sacarle lo mejor. Entonces Diego, yo sabía que como también tomaba pastillas tranquilizantes para descansar hasta el mediodía, entonces bueno, pero justo en Sinaloa hace mucho calor, o entrenás muy temprano o entrenás tarde, entonces acomodamos todo para que él pueda cumplir ese desafío. ¿Cómo te enteraste de su muerte? Estaba en casa, temprano ese día, 25 de noviembre, me empieza a explotar el celular, que parece que es noticia de Diego. Pongo la tele argentina, se está especulando que pueden haber noticias feas, qué sé yo, y bueno, dieron la noticia
y me puse a llorar como si hubiera fallecido un familiar. Y sí. Este, Además, vos conociste al Pelusa. O sea, Sí. si vos lo conocés en el 79 en Los Ángeles, Diego era el Pelusa. O sea, ni Sí, siquiera sí. tenía el 5% de los quilombos que se creó o que le llegaron durante toda su etapa. O sea, ni conociste- siquiera era Diego todavía. Claro, era o sea, Diego Armando Maradona, un chico de... Conociste al Pelusa que se fastidió porque no podía conocer a Cassius Clay. O sea, Tal cual. Me Tal imagino cual. que todo eso te debe haber llegado. Sí, aparte después tuve otras anécdotas personales con él, en Nueva York, cuando vino el Barcelona, en Los Ángeles. Con esas imágenes que de él recorriendo Manhattan. No son mías, obviamente. No, pero en ese viaje. Sí. En ese viaje a mí me mandan a cubrir esa gira y compartimos mucho también en ese momento. Todavía, digamos, él era muy conocido en el resto del mundo, pero en Estados Unidos pudo caminar por la calle de Manhattan sin problemas. Claro. Y salimos, digamos, juntos, fuimos a cenar, me acuerdo, a escuchar música con Sitter Piller, con él una noche. Digamos, algunas vivencias personales. Y sí, fue muy duro, me llaman del canal, me piden por favor que mande por video mi reacción urgente, yo llorando, que tuve que grabarlo 10 veces porque me quebré en las 9 y en la 10ª que salió estaba obviamente también quebrado emocionalmente. Y bueno, nada, al día de hoy que me da mucha bronca, como seguramente le da mucha bronca a muchos argentinos, cómo lo dejaron morir. Y es algo, Juan Pablo, que no me entra en la cabeza cómo a quien fue por mucho tiempo, si no para siempre, nuestro máximo ídolo le dieron el destrato que le dieron. Sí, lo dejaron morir, ¿no? Y lo dejaron morir. Sí, lo dejaron morir. Después de entrenar, llegué a entrenar y me enteré. Y no lo podía creer. Yo creo que haber estado llorando 4 o 5 horas como si se muriese un familiar de esos que querés mucho. Porque más allá de la cercanía, aparte me llamó gente, no sé, el Tolo Gallego, cosas. Me decía, ¿y cómo estuvo el último tiempo? Y yo con el Tolo, claro, vos te cruzaste con él como entrenador, pero ni me dirigió ni nada. Y que te diga, yo lo quería mucho, por más que te peleaba con Daniel. Sí. Te cuento algo muy loco, ¿no? Sí. Y nada, después con mucho respeto porque nos dejaron entrar. Yo agradecí mucho a la familia porque nos dejaron entrar y dejaron entrar a todo el plantel, no a nosotros. A que pudieran despedirse de su entrenador. Y automáticamente nosotros subimos que no... Hicimos un minuto de silencio ese día, antes que los chicos suban al micro de ir a la Rosada, en el medio de la cancha, y fue un minuto de un siglo. Y todos llorando, todos, sin excepción. Estaba en mi oficina y me enteré, te diría que unos minutos antes de que la noticia fuera pública y fue tremendo porque lo había visto hacía una semana y que lo habíamos visitado y bueno, qué sé yo, o sea, las sensaciones que uno puede tener es que, no sé si yo siempre digo que la vida, todo pareciera como que él no quiso pelear más. Más allá de sus problemas de salud, la sensación y de desconocer qué pasó y qué no, y juzgar o no a alguien, yo creo que como que él en sí, no, por un montón de situaciones, es como que, por eso a veces uno cuando ve todas esas despedidas en todos los estadios, porque hoy las llamamos despedidas, en ese momento eran recibimientos, pero es como que pudo casi en su totalidad despedirse de otra manera que hubiera sido si esto pasaba en otro momento en algún lugar del exterior, ¿no? Sí, o sea, como que pudimos todos despedirlo a Diego como se merecía en casi todas las canchas y con cariño. Él no me olvido más cuando hablábamos lo de Independiente con Bocchini, o en la misma cancha de Boca, o en un montón de estadios, era terrible, ¿no? En la cancha de Newell, donde le dieron un sillón y todo, fue muy lindo. Sí, es curioso porque hay otra interpretación que es que a Diego lo dejaron morir, sobre todo más de la propia familia, pero también hay algo de lo que vos estás contando, que en un momento sintió que no tenía más ganas de luchar. Sí, yo lo miro de ese lado, del otro no puedo hablar porque, te repito, acá no podés juzgar nada. Vos pensás que yo no debe ninguna duda que los que más lo amaron y los que más lo entendieron, los que más lo sufrieron son su familia
y juzgar cualquier tipo de esas cosas sería una locura. Yo me puedo hablar de lo que lo conocí y sé que amaba a sus hijas, amaba a su ex y todo, y bueno, después él era él igual y lo que me tocó ver de él es que la verdad que era un tipo generoso, querido, y sí me quedó siempre una cosa: no le toquen a los jugadores de fútbol. Él al jugador de fútbol podía ser el mejor o el peor y los hacía y se hacía respetar con ello, que era un ejemplo, viste, que me quedó marcado. Y cuando me enteré de la muerte fue en un partido de Champions, no sé, creo que fue, no sé si jugábamos en Ucrania, creo que estábamos jugando nosotros. Y bueno, ahí me enteré. Me enteré por las redes. Claro. Y lo primero que hice fue para chequear, le pregunté a la mamá de Benja si era verdad y me dijo sí. Y lo primero que hice fue escribirle a Benja. Y le digo, ¿dónde estás? Y ahí me dijo, no, estoy en casa. Y bueno, y ahí fue que le digo, bueno, entonces yo no sabía si... Claro, si él sabía. O sea, yo estaba a ver, porque bueno, Benja con él se llevaba muy bien, se divertía mucho y bueno, también por ahí para todo, por ser Diego, pero yo lo veía más, además de ser Diego, pero digo, mi hijo, Claro, como su abuelo. que no sabía, quería saber que quería estar con él, ¿viste? Y no, estoy acá, estoy en la compu, tenía libre, mi mamá se fue, y claro, y era que la madre se había ido, pero bueno, nada, traté nosotros encima teníamos que entrar en calor, después yo ya tenía que dejar el teléfono y bueno, dije, bueno, ven, cualquier cosa me escribís, o yo le había pasado un contacto de Manel Estiarte, que es el que Sí, está claro, con... Manel, el ayudante. Le dije amigo de Pepe. cualquier cosa, no sé, escribirle a él y nada, bueno, después, pero sí, fue muy, o sea, es como que no lo no lo creía, ¿viste? Claro. Es que, o sea, es como que iban pasando y decía, es mentira. Pero bueno, nada, la verdad que fue un shock para todo y obviamente para mí que justamente estábamos llegando a la cancha, no me acuerdo qué partido era, pero bajando antes, 5 minutos antes de bajar del micro, ahí me entero. Fue durísimo, pero sobre todo cuando uno empezó a ver la manera, ¿viste? Que un tipo tan querido que haya estado solo en los últimos, ¿viste? Ya cuando él cumple 60, que se reanuda el campeonato después de la pandemia, ahí no se lo veía bien, sí. no lo veía bien. Pero, ¿viste? Era Diego, vos decís, siempre sale, siempre, Inmortal. ¿viste? Parecía el ave fénix y bueno, somos todos mortales, viejo. ¿Te acordás de alguna anécdota que vos digas, este era Diego? Bueno, ya contaste la de... Diego cuando lo todos echó a los Di días, Oriola. todos los días, o sea, él te daba lo que no tenía, o sea, he visto que a algún compañero le dijo, che, qué lindo reloj y se lo sacaba, o no, Diego de generosidad con el que él quería era lo máximo. Cuando él asume en Gimnasia, a mí me pareció que era un trabajo diario demasiado pesado, con una actividad muy intensa, con un nivel de exposición muy alto para el momento en el que él estaba atravesando. Pero ¿cómo viviste vos ese tiempo que rodeó a esa noticia triste para todos que se dio el 25 de noviembre de 2020? Mira, yo coincido con vos que quizás en este momento era demasiado para él, para su físico, Sí, no para su cabeza. Exacto, para su estoy físico. de acuerdo. Sí. Para su físico. Pero te digo que en Gimnasia él fue muy feliz. Sí. Fue muy feliz y ¿Y nosotros también fuimos felices. ¿Fueron felices? Sí, porque, a ver, vos antes dijiste, o sea, mencionaste que yo soy hincha de River, pero le tengo un cariño a Gimnasia que enorme. El amor que le dieron, el amor que le dio la gente de Gimnasia a mi papá fue gigante. Sí. Gigante. Yo no puedo terminar de agradecerle a esta gente por lo que fueron con mi papá.
Sí. Hay un encuentro entre Diego y Julio Falcioni, que habían sido rivales como futbolistas, y Diego le dice, esto te da vida. Julio venía de una operación también de garganta, y es verdad, esa parte más vinculada con lo mental, con lo emocional, no se puede despegar de la otra, del día a día, de lo que significa ser entrenador, porque además tu papá, digamos, en ese sentido era recontra comprometido con lo que estaba haciendo, más allá de tener al Gallego, Méndez y un equipo de trabajo. Por eso te dije que él fue feliz, le dio vida, eso. Mi papá cuando pisaba el césped de la cancha era otra persona. Sí. Era otro tipo. Pero no porque afuera era un mal tipo. Pero como que se les iluminaban los ojos. Cuando hablaba de fútbol también. Sí, no siempre, pero sí. Él tenía un lado oscuro también con el fútbol. ¿Cómo era ese lado oscuro con el fútbol? Y el lado de la FIFA, el lado del poder, el lado de la gente que manipulaba el fútbol para... pero cuando jugaba al fútbol y cuando pisaba el césped era otra persona. ¿Y cómo te enteras de su muerte? Yo estaba internado. COVID, ¿no? Yo estaba internado en una situación complicada. O sea, había tenido una situación complicada y el 25 o el 26 de noviembre yo tenía que salir del hospital. ¿Dónde estabas? En Nápoles. En Nápoles. Me despierto porque estaba durmiendo, era la tarde, eran como a las 5 de la tarde en Italia. Miro el celular porque nosotros lamentablemente somos enfermos, ¿viste? Te despertás y la primera cosa que haces es miras el celular. Y encuentro un mensaje de un amigo suyo, Juan Castro, un periodista... Sí, de Marca, lo conozco. De Juan. Marca. Divino, conozco. De Marca. Me dice, Diego, ¿es verdad lo que están diciendo? Pero Juan, ¿qué están diciendo? Ah, yo me desperté recién. Dice que falleció tu viejo. Digo, mira, Juan, yo tengo la televisión prendida. No están diciendo nada. Será una mentira. Después empezó la tele a poner Maradona, Malore para Maradona, ¿viste? Se desmayó Maradona, eso. Se descompensó Maradona. Y yo empecé a llamar y no me contestaba nadie, ¿viste? Empecé a llamar bueno, no hago nombre. Mejor. Empecé a llamar y en un momento la llamo a la madre de mis hijos y le digo, oh, ¿sabes algo? ¿De qué está pasando? ¿Puedes intentar llamar vos? Porque ella conocía también mucha gente, ¿no? Y por 15, 20 minutos me contestó una tía mía diciéndome, estamos yendo ahí, no sabemos. Sabemos que se descompensó, pero... Me llama mi señora después de 15, 20 minutos. Me dice... Yo levanto el teléfono y le digo, decime la verdad, ¿falleció? Me tenés que decir la verdad. Y ella dice, falleció. Ahí es como que... Es difícil explicar. Es porque a los ojos de un hijo, él mucho más. Los padres son superhéroes, no se pueden morir. ¿Crees que a tu viejo lo mataron, lo dejaron morir? Pero de esto no tengo ninguna duda. Lo mataron. Lo mataron. Sí. ¿Sabés quién? ¿Crees quién lo mató? Y seguramente los médicos actuaron mal. Esto seguro. Porque si tenés acceso a las cartas Bueno, vos sos uno de los querellantes, o sea,
lees y te das cuenta que tenía algunos problemas puntuales y le daban remedios que o que no servían o que empeoraban. Claro. Diego, el del póster, Diego el de la carpeta, Diego el que me hizo enamorar del fútbol y que me ha hecho... Es Diego. Y no se hablan, y vos en el medio. Bueno, mismo sector, estoy con Bertoni, hablando, y viene uno y me dice, está Diego allá. Claro, está Diego allá, en el fondo, claro. Y vos no sabés, no lo querés ir a molestar, pero ya sabés que Diego, si no lo vas a saludar, se ofende. Sí. Bueno, entonces cuando termino de hablar con Bertoni, yo voy hacia Diego. Y lo saludo, no, Diego, divino, viste, no, sí. No soy yo. Y me dice, ¿qué te pasa? Me dice. Claro, me vio la cara que Bertoni me había hablado y que tenía pasarela allá. Y yo estaba un poco así, yo tenía mucha cosa adentro. Sí, claro. Y le digo, voy a hablar con Daniel. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Viste? Le digo, tranquilo, ¿te hizo algo malo? Voy. No, Diego, vos quédate acá, no hagas nada. No hagas nada. Le digo, no, vos quédate tranquilo. Le digo, vamos a una cosa, yo voy, me está esperando Bertoni. Le digo, espérame, cuando vuelvo te cuento. Bueno, decime. Le digo, no, Diego, tranquilo. Bueno, voy con Bertoni, me pasa esto, vuelvo y para mí ya paz. Ya está, ya se acabó. Para mí el tema murió ahí. Vuelvo y voy hacia Diego. Cuando voy hacia Diego, ¿y cómo estás? No, estoy bien. Le digo, no, ya está, ya pasó. Le digo, Diego, ya está, queda tranquilo. Está todo bien. Entonces, salgo de ese lugar y me pongo un costado, de frente. Y en ese momento estoy esperando el ascensor como para irme. Claro. Cuando estoy esperando el ascensor para ir, yo tengo el pasillo allá de frente y lo veo salir a Daniel desde la terraza yendo al pasillo para el ascensor y Diego viniendo hacia el ascensor, o sea, se van a cruzar. Se van a encontrar. Y yo así, de frente, se van a cruzar. Se van a cruzar. Maradona y pasarela se van a cruzar. Se cruzan, se abrazan, se saludan. Diego se da vuelta, viene hacia mí y me gritan como un gol. Hernán, me saludó Daniel, me habló Daniel. Claro, vine a festejar que se cruzó con Daniel, a mí. Sí. Y yo, me habló Hernán, claro, había pasado, no sé, pero millonada de años. Sí. Y yo fui testigo de eso, o sea, es para... O sea, por eso vuelvo al contexto siempre del Hernán chico, el Hernán que ve el Mundial, del 78, del 86, que crece con ellos, que vive todo eso, vive ese problema y ve la unión de todo eso y Diego que lo viene a festejar conmigo, ¿no? Una cosa... No. Para mí, personalmente, no me pidas una anécdota mejor que esa. No, es que no hay. Para un chico amante del fútbol no hay nada mejor que eso. Yo estoy convencido de que más allá de las enseñanzas de Diego en Sudáfrica 2000, Diego, fuiste sparring, ¿no? Sí. ¿Te acordás de Messi, Maradona? ¿Sabes lo que era? Para nosotros era un viaje de egresados. Teníamos 18, 19 años. Qué maravilla, contame todo. Y nos quedábamos en el pasillo de su bloque de habitaciones esperando que pasen. De que pasen por ahí y saludarlo. Y después yo me encontré jugando al ping-pong con Maradona. ¿Entendés? ¿Jugaste al ping-pong con Diego? Es que venía a la sala de juegos con nosotros y se ponía a jugar al ping-pong y se sentaba y quería jugar a la PlayStation. Decía, vení, nene, vení, vamos a jugar Y para nosotros, ¿sabes lo que era? Pero venía amagabas a querer ganarle al Diego, ¿me entendés? Porque vos estabas petrificado. ¿No le ganaste? ¿Qué le vas a ganar? Estaba petrificado, ¿cómo le ganás? Pero sos futbolista, sos deportista profesional competitivo, o sea, ¿qué ganar? Diego, déjalo. Estaban enfocados juega bien al ping-pong, Diego. Juega bien al tenis, o sea, juega bien a todos los deportes. La verdad que, lo que te digo, nosotros cada vez que él hablaba estábamos todos así, viste, con una tensión que es impresionante. Y para nosotros me acuerdo que para mí, siendo chico, era prestar atención a cómo se comportaban los jugadores de la selección mayor en el día a día, en los entrenamientos que nos tocaba compartir, ni hablar del Diego. Cada paso que hacía lo seguíamos con la mirada y fue una experiencia impresionante. Pero, por ejemplo, ¿saben que a vos Diego te ablandaba las naranjas haciendo jueguito para que vos pudieras chupar las naranjas? Esas cosas cuando estamos en intimidad y ellos vienen y me preguntan.
otra vez vuelvo a lo mismo. Cada relato anterior tiene que ver con la inquietud del que me lo pregunta. Claro. Bueno, pero esto pasó. Que yo me pare y empiece a hablar, miren, con Diego hacía esta. Primero que me da vergüenza, ¿no? O vergüenza. Creo que son cosas íntimas y tienen que ver con la vida. Haber jugado al lado de Diego, haber compartido viajes, haber compartido concentraciones, aunque sea un tiempo ínfimo, todo, yo lo tengo a la gloria, Diego. Pero no estoy mintiendo, Diego No, no, hacía verdad. jueguito, ablandaba las naranjas y Hablábamos de sobremesa, todo, y a mí me gusta la fruta mucho, vivo comiendo fruta. Diego agarraba la naranja y me la ablandaba, y yo le decía, pará, Diego, que tengo hambre, porque si no seguía haciendo jueguito y no se le caía. ¿Es verdad que en esa gira que hace Diego quiere comprarse un Camaro y algo pasa que al final Diego no logra cumplir con su sueño de comprarse un Camaro? Sí. Me pide Jorge, dice, Diego quiere llevarse un Camaro a Buenos Aires. El Camaro era el coche de la época. Vamos a una concesionaria. Por lo general, cuando uno va a ver un coche para comprar, te das la vuelta a la manzana para manejarlo, para tener el feeling de lo que es el coche. Nos atiende un americano, ni idea de nada. Aparte, Diego todavía no era Diego, era el Pelusa. Y nos montamos los 4, Jorge y yo atrás, Diego en el asiento del conductor. Por ley de la concesionaria, tiene que sacarlo el empleado de la concesionaria, lo estaciona en la esquina, se monta Diego a manejarlo, el tipo le dice, vaya por acá, yo le digo, Diego, dice que vaya a sacar a la derecha, y Diego agarra y dice, ¡pum! Y empieza, ¿te acordás Starsky y Hutch? Claro. Que volaban los coches por la calle de San Francisco. Sí. Y el tipo al lado, el tipo de la concesionaria, pidiéndome a mí, que era el traductor, dígale que esto no se puede hacer, que baje la velocidad. Y Diego dice que baje la velocidad. Ah, sí, me dice Diego. No. Decirle que no voy a comprar un Camaro para ir a 20 por hora. No. Y yo dije, bueno, acá morimos todos, nos damos vuelta. Estaba Jorge atrás, nos cagábamos la risa. Volvimos a la concesionaria un poco medio que casi lo echan, de la que no querían saber nada. Y al final no sé qué pasó, no recuerdo qué pasó, que no concretó la compra, pero fue una experiencia memorable. ¿A Diego te costaba sacarle? Y lo que pasa es que Diego la ponía en el ángulo. Claro. Venían despacio, pero venían al ángulo. Sí. Bueno, Le gustaba a Diego prenderse en los picados, ¿no? Sí, pero el tema es que te las pedía todas, siempre. Y las perdía a veces porque ya estaba grande. Claro. Y todo el tiempo pidiéndote la pelota. Y pero, alguien le pudo haber dicho, che, ya no sos el del 86. Sí, el gringo Heinz, el único. Qué claro. Diego, no me la pidas mal, dice. ¿No? Que la perdé toda, le dijo. si hay alguien, el gringo. Diego, o sea, no hay otro que el gringo. No, pero Diego en ese mundial estaba desbordante de alegría. Estaba bárbaro. Sí. Estaba bárbaro. ¿Dónde estabas cuando murió Diego? En el entrenamiento. Nosotros estábamos entrenando, que hacíamos por grupos, porque era la pandemia todavía. Sí. Y llegué a mi casa y justo me enteré y me fui para la Casa Rosada. Así derecho. Sí, me fui para la Casa Rosada. ¿Qué se te cruzó por la cabeza? ¿Lloraste? Sí, lloré en mi casa mucho, pero por impotencia, porque me pareció que un poco abandonado, ¿no? No era la imagen que se merecía Diego al final. Sí, ya estaba el día que salió, ¿te acordás? El 30 de octubre cuando volvió el fútbol. No estuvo... Se fue a los 15 minutos, menos. Sí, no me pareció que era la imagen que tenía que dejar Diego. Y encima más entrenador de gimnasia, ¿eso tenía algo que ver con tu vínculo con No, si yo de hecho clásico. Cuando jugamos el clásico lo fui a saludar, estuvimos hablando después del partido, que se pelea con la Gata Fernández. Sí, claro, le gusta la cámara, dice. Sí, terrible. Estaba mal Gastón, lo quería, y dije, llamalo, no te va a decir nada, digo, te va a decir, vení que te peleo. Después se le va a pasar. Es siempre jugador. Sí. ¿Lo llamó? No sé en qué quedó eso, pero... Total. Bueno, y una persona a la cual yo me resultaba impresionante conocerla era Maradona. Diego, claro. Diego en el Mundial 2015 vino. Me acuerdo. Y que me esté esperando así en el coso, saludándome. Viste, Diego era
A Diego sabía dónde jugaba, te nombraba por Todo. Agustín, Toro, Se aprendía todo, te aprendía. Qué bien la lanzaste en el line, Así. un crack. Y si tenía que cargarte, te cargaba. cargaba. Y era increíble. Era un imán. Sí, sí. No. Era un imán. Me quedaba así, mirándolo. Y aparte tomás confianza cuando en un microsegundo él ya abrazaba todo, se divertía. Después se va y bueno, y después no sé si te reconocía o no. Sí. Pero sí. Era un capo. Era un capo. Y la verdad que cuando nos vino a visitar al vestuario de una charla, fue increíble. ¿Cómo era Diego? Dentro y fuera de la cancha. Y Diego era muy simpático, muy carismático, viste. Yo cuando vino, a mí me tomó cariño enseguida, viste, porque prácticamente me invitaba a la casa. Después hicimos una famosa gira a Europa, viste, de un mes, y yo estaba en la habitación con él. Él me llevó a la habitación. Entonces, bueno, a mí me tomó cariño, ¿viste? Y bueno, si te tengo que hablar de Diego, yo conocí a un Maradona muy abierto. Una vez, como anécdota, fuimos a China en esa gira y, viste, él no podía dormir, era de madrugada. Entonces me dice, vamos a caminar. Y bueno, fuimos a caminar, no había nadie, ni el alma, nadie, ninguna persona, ni nada, pero sí la custodia, ¿no? Y pasé por una joyería y miré un reloj y le digo, mira qué lindo reloj, me gustó ese reloj. Y se ve que a él le quedó, ¿viste? Y para mi cumpleaños, y era un Rolex, era un Rolex, ¿viste? Entonces agarró y para mi cumpleaños me regaló el mismo reloj que yo había elegido. El mismo, ¿viste? El mismo reloj. Entonces, bueno, ¿viste? Era un reloj, un Junior de acero. Y bueno, ¿viste? O sea, ¿lo tenés todavía? No, después me lo robaron cuando en el 94, eso fue en el 82. En el 94, cuando Independiente, yo ya estoy, viste, por retirarme, salimos campeones con Brindisi, claro, con Huracán. Claro, entonces en el vestuario entra la barra, entra todos ahí, y yo siempre dejaba todos, viste, porque no, fue como un saqueo que hubo. Dejé el reloj en la ropa y eso me dolió, me lo robaron. O sea, ese recuerdo. Pero después con los años lo pude conseguir, el mismo que él me regaló, lo pude conseguir en Coso, ¿viste? Así que bueno, ¿viste? O sea, es un recuerdo de él, lo quise tener y bueno, después lo pude conseguir, lo mismo que me había regalado él. Relataste a Messi y hasta relataste a Diego en el Show Ball. Sí. Lo conocí a Diego. Lo conociste a Diego. Sí, lo máximo. Lo máximo. Tengo una camiseta regalada por él y todas réplicas de todas las que usó en su vida. Todas. Hasta la de Renault, ¿viste? La de la propaganda del 89. Perfecto. Lo que se te ocurre. Cuando jugó el amistoso. Sí. Y mirá que yo a Messi no lo conozco. ¿Nunca hablaste con él? No lo conozco. Para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y del más allá. Pero Maradona es Maradona. No tengo explicación alguna para decirte la última vez. Por ejemplo, el Mago Capria me hizo ese amistoso. Jugamos con Gimnasia. Sí. El Mago muy amigo de Adriancito González, el Gallego Méndez. Gallego, un crack de pibe. Hermoso. Gallego. Estuvo acá en Clan. Sí, lo vi. Y fuimos un amistoso con Gimnasia, yo dirigiendo Chicago y él Gimnasia. Le ganamos 1-0 a los suplentes. Y lo único que me importaba era hablar con Diego después del show ball, no sé qué. Y lo vi mal ese día. Quedé triste. Y me acuerdo que me dijo al oído, se puso mal porque me vio mal, porque él estaba mal. No me preguntes cómo, pero a las 3 horas estaba bárbaro. Me mandó a llamar, me pegó un cachetazo, me firmó la camiseta y al oído me dice, mirá que vas a ser buen entrenador, ¿eh? En serio, me dice. Mirá, me pegó así y dije, no, esto, vino Dios, me mandó un mensaje del más allá. No, Diego es. Diego era otra liga como tipo. Una cosa de loco. Una generosidad. Sí. Nos toca Reino Unido primero. Después, bueno, veíamos el camino Francia, Le Conforget. Después teníamos Suiza. Teníamos partidos durísimos. Dijimos, bueno, no hay forma de que lleguemos a la medalla. O sea, creo que teníamos tampoco un nivel de respeto que dijimos, bueno, ni entramos a evaluarlo a eso. Claro. Y se fue dando y llegó a la situación de la medalla, que fue
partido durísimo, Ujú. durísimo, que aparte encima se armó una gresca ahí con Becker y Claro. porque hizo el gesto, pues empezaron, creo que no sé quién, con Cristian, uno de los dos hizo una jugada muy buena y terminó en una volea muy, muy fina y todo ahí, entonces empezaron a gritar Maradona, Maradona. Y Becker hizo un gesto un poco feliz sobre cuando se decía eso. No me acordaba de eso. Sí, sí. Que gritaban Maradona, Maradona. Sí, en una jugada empezaron a que se salió, creo, y se empezaron a gritar y Becker hizo un gesto con la mano, una mano y ahí se armó una Tipo la batalla. droga, Sí, eso. sí, sí, se tocó la nariz. Se tocó la nariz, mirá. Sí, cuando empezaron a gritar Maradona, Maradona, empezó y se empezó a tocar la nariz o empezó a hacer el gesto ese. Y obviamente que nosotros lo mandamos bien a la mierda. Claro. Y ahí se picó el partido. Y la gente que estaba ahí y de hecho, mirá lo que es. De hecho, después Becker es como que, bueno, se dio cuenta que se había pasado. Y cuando lo veo a Diego, que salió el tema, me dice, decirle que yo no me ofendí, que para mí, no sé, o sea... Qué grande Diego, sí, por sí, Dios. sí, fue... Y él lo había visto, o sea, él había estado... él Mirá, con- porque sabía. además, año 92, Diego estaba terminando la suspensión después del doping en Italia, exacto. antes de jugar en Sevilla. Diego juega en Sevilla en la 91-93 y los Juegos Olímpicos son en esa fecha más o menos. Mirá vos. Sí, sí, no, me dice, no, qué bueno, che, les agradezco, me salieron ahí a cosas, pero no, pero está bien, con B, o sea, viste, como que cero rencor. Mirá vos, Cero mirá rencor, vos. cero rencor. Pero tener la dicha de jugar con Diego, que yo hacía 9 años antes estaba mirando el Mundial en casa por tele. Y jugar un partido con él. Y además poder hablarle, decirle algo. Lógicamente. Y aparte que él te daba, Diego te daba moral. Era un en genio. pleno partido. Dentro de la cancha te daba moral, era vos. Te equivocabas y... No, dice, bien, qué bien le pegaste, te decía. ¿Viste? Claro. Partido de Copa de Oro en Mar del Plata, yo pateé un tiro libre, creo que el mono la saca con la punta de los dedos y pega en el ángulo y va al córner. Y cuando estoy pasando delante de él me dice, más o menos le pegaste, ¿eh? Claro, te dice Diego, ¿viste? Como diciendo... Tenía esa generosidad, Diego. Pero es el fútbol mismo, ¿viste? Un tipo que... Lo que sabía de fútbol, Diego. Bueno, y era la memoria. la memoria, los conceptos. Yo comenté 2 partidos con él, la Argentina-Holanda en Marsella y la final de la Libertadores, Palmeiras-Boca en 2000. Pero con los tiempos televisivos, porque bueno, en la repetición tenés 10 segundos para hablar. Y él, pero los usaba, pero perfecto, preciso, contundente. Sabía mucho de fútbol. Sí. Y después tenía cosas que eran de genio. Te decía, no, a mí no me tenían que cambiar el cartel de publicidad de la cancha de Nápoles porque yo veía el arquero donde estaba, por el cartel. Decía, dale, en serio. En serio. Viste que él hizo muchos goles que dejaba picar la pelota y de mitad de cancha, ¡pum! Sí. Le pegaba. Porque sabía Sí, hay uno, Lazio, Verona, que le pega así con el empeine, la corta. Y él te decía, yo sabía dónde estaba parado siempre. Dónde estaba parado el arquero. Y estaba parado yo. Y si llegaba. Y después, viste, Diego, más allá de los goles, los centros que tiraba, los asistidores. Rabona. De Rabona y aparte el centro en 1 centímetro, con la pierna del tipo. Sí. ¿Por qué pasa por arriba? Tenía esa sensibilidad. La pierna, la raya, o sea... Todo. Y contra eso, él sacaba un centro perfecto a la cabeza, ¿viste? Yo de lo que vi en mi vida fue, si no el mejor, ahí. Diego fue algo completamente distinto a todo lo que he conocido, ¿no? Primero como jugador era extraordinario, hasta si vos le pegabas, él te miraba y te decía no pasa nada. El Diego, una vuelta me había mandado un audio que decía, aprendé de absolutamente todos, pero jamás imites a alguien. Pero Diego fue lo más grande que hay porque era nuestro. Claro. Era el argentino típico. Total. El que sale del barrio. Ese era. Y encima te mataba con el pico y te mataba con los pies. El Diego no, el Diego nuestro, porque el Diego, vos hablar y decís, es el Diego, es algo que... Uno lo idolatra, por lo menos yo lo respeta y no hago ningún tipo de comparación, nada, pero es de lo más grande que vi, ¿no? Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol para